Buen día tengan todos mexicanos patriotas e informados. Un saludo desde la hermosa Ciudad de México. Hoy el Washington Post envió una reportera a la conferencia de Claudia Sheinbaum a cuestionarla sobre el manejo de la pandemia de ella y de AMLO, y casi le exigió que México debía de aplicar medidas más estrictas a los mexicanos, como han hecho otros países que incluso han usado a su ejército para mantener a la gente en sus casas. Porque según la reportera, en México hay muchísimas víctimas fatales. Esa reportera debía de quedarse en su país y cuestionar allá el por qué llevan el triple de víctimas de los que hay en México. Iniciamos con sesión de preguntas y respuestas. Marybeth Sheridan de The Washington Post. Buenos días, doctora Sheinbaum, y a todos. Tengo unas preguntas sobre la pandemia y quería dar las gracias a mis colegas que sin duda saben mucho sobre el tema y probablemente han hecho preguntas semejantes en los últimos meses, ¿no? Doctora, me parece muy interesante la decisión que tomó el gobierno tanto de la ciudad como del país al inicio de la pandemia de no usar medidas coercitivas en contra de los ciudadanos para hacer cumplir los reglamentos sobre COVID, ¿no? Y como usted sabe, en otros países en América Latina, en el mundo, sí han usado la policía, hasta el ejército, multas, toques de queda. Y quisiera entender por qué México, o sea, cuáles eran las conversaciones en el gobierno que los llevaron a adoptar una política de no usar esas medidas más duras. Es una convicción, no es una discusión. Hay estados que lo han tomado, hay estados de nuestro país que lo han tomado. Nosotros por convicción no lo hacemos. Nosotros creemos en la educación y en la participación ciudadana, siempre. Entonces, tomamos medidas de restricciones en ciertas actividades económicas de acuerdo con el semáforo y un trabajo coordinado que se hizo en su momento para definir la semaforización y qué actividades deberían no estar abiertas durante el semáforo, conociendo pues la dificultad económica que esto representa. Entonces, en ese caso, sí hay, digamos, medidas restrictivas en términos de el desarrollo de ciertas actividades, pero el utilizar la fuerza pública para multar a un ciudadano por no usar cubrebocas, por ejemplo, no es nuestra convicción. Creemos más en la educación, en la formación de la ciudadanía, y somos una de las ciudades del mundo que más uso de cubrebocas tiene, comparado inclusive con algunas ciudades que ponen multas. Ha habido situaciones, por ejemplo, en nuestro país en donde ha habido una represión policial muy fuerte en algunos otros estados de la República por un ciudadano que no usaba cubrebocas. Entonces, nosotros no creemos en eso, no creemos en la represión. Creemos en la educación y en la consolidación de políticas que nos ayuden conjuntamente a salir adelante de la pandemia. La Ciudad de México es una ciudad muy solidaria, muy, muy solidaria. Y la solidaridad se muestra siempre en los momentos más difíciles. Esta ciudad es una ciudad sísmica. En 1985 se mostró en su gran esplendor la solidaridad ciudadana. En el 2017 con el sismo también fue así. Y ahora sí lo vemos, siempre hay excepciones, pero la gran mayoría de los ciudadanos responde a este llamado por convencimiento propio. Gracias, doctora, pero pues para entender un poquito mejor los factores que llevaron ustedes a tomar una decisión que sí es distinta a lo que han tomado en muchos países, ¿no? O sea, los factores eran de que pues es un país con un pasado autoritario, es que no se cree que hay la capacidad de parte de la policía o por su entrenamiento, por sus números. O sea, es una cosa de que obviamente hay una gran parte de la ciudadanía que trabaja en el sector informal. O sea, no entiendo un poco, o sea, obviamente muchos otros países tomaron decisiones diferentes, ustedes tomaron esa. Y ¿cómo fue la discusión, no? ¿Por qué México ha sido así?
A ver, no es México, o sea, es el gobierno federal, son muchos gobiernos estatales, hay gobiernos estatales que son de otra orientación política que han tomado otras decisiones. Hay países como Japón que tampoco ha tomado decisiones autoritarias. O sea, no somos el único país que no lo ha hecho y con una cultura diferente, totalmente distinta. Es una convicción. Cuando yo entré al gobierno de la ciudad, lo primero que hice fue desaparecer el cuerpo de granaderos, que es un cuerpo represivo, era un cuerpo represivo del gobierno de la ciudad que se asoció en su momento, o más bien que estuvo vinculado a distintos actos represivos en la ciudad. Entonces nosotros venimos de una convicción en donde es evidente que el gobierno tiene que tomar medidas y acciones, pero no venimos de una convicción represiva. Ustedes en Estados Unidos han visto mucho abuso policial, mucho, y manifestaciones que se generan en contra del abuso policial. Nosotros no queremos que eso pase en México. Y la capacitación a nuestra policía permanentemente ha sido no abuso policial. Estamos en contra del abuso policial. Sí, doctora, obviamente todos estamos en contra del abuso policial, ¿no? Pero, o sea, es que es un gobierno de izquierda, esa es una filosofía, digamos, viene por la experiencia de México en otras épocas, o sea, estoy simplemente tratando de entender un poquito mejor cómo eran las conversaciones que los llevaron a adoptar esa política, ¿no? Es convicción, es convicción. Nosotros no queremos que por un asunto de este tipo haya un abuso policial. O sea, si no hay abusos policiales en general, inclusive cuando hay manifestaciones que utilizan objetos peligrosos, que así lo llamamos, pues menos en una circunstancia así. Entonces, es una convicción, pero además es una convicción muy humanista. Ya más allá de izquierdas y derechas, es una concepción humanista. Uno nunca se va a equivocar, jamás, cuando pone la educación por delante, cuando pone la libertad por delante, cuando pone la concientización por delante. Jamás nos vamos a equivocar si lo hacemos así. Cuando tomamos medidas autoritarias es probable que, aunque no lo queramos, llegue a situaciones de abusos policiales. Y repito, ustedes lo han visto en otros países, particularmente en Estados Unidos, no frente a COVID a lo mejor, aunque también. Entonces nosotros tenemos una convicción humanista en donde la educación siempre va por delante, siempre, como un derecho y una responsabilidad. La libertad siempre requiere una segunda. Para hacer un balance, la libertad siempre tiene que ir acompañada de la responsabilidad. Y eso es a lo que apostamos nosotros, a ciudadanos libres, pero ciudadanos responsables. Gracias, doctor. Y por último, obviamente llevamos ya más de 9 meses en la pandemia y ha golpeado muy fuerte a México y a la Ciudad de México, ¿no? ¿Ustedes creen que, dado el enorme costo humano de vidas, ¿no?, que ha implicado, bueno, la pandemia, ¿sí? ¿Fue una política correcta o algún remordimiento? Nosotros hemos trabajado todos los días, para atender la pandemia. Y siempre hemos apostado apostar no es la palabra, siempre hemos buscado una responsabilidad que está asociada yo diría, a 3 temas esenciales. La primera es el conocimiento científico, la segunda es la sensibilidad social y la tercera es la corresponsabilidad ciudadana. Entonces, o sea, sí se cree que ha sido la política correcta. Hemos trabajado todos los días y hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, en un esfuerzo coordinado con el Gobierno de México, todo el tiempo. Entonces, hay que ver lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Nosotros lo dije ayer o antier y es importante repetirlo, lo dijo hace poco también el presidente de la República. En México se impuso durante décadas un modelo económico
que convirtió la salud en una mercancía y no en un derecho. Y nosotros concebimos a la salud como un derecho. Eso también lo conocen en otros países del mundo que han privatizado los servicios de salud. Cuando se privatizan los servicios de salud, entonces los más pobres no tienen acceso a la salud. Y nosotros concebimos la salud como un derecho. Que yo sepa, ningún reportero de México ha ido a Estados Unidos a cuestionar el manejo de la pandemia. Debían de meterse en sus asuntos y no venir a criticar a nuestro país diciendo que somos un país socialista. Es todo, amigos, que tengan un hermoso día, y si quieren que yo también lo tenga, les agradecería un like y que se suscriban a mi canal. Mil gracias y cuídense mucho. Hasta luego.